En la segunda mitad del siglo XIX hubo varios intentos de asesinato contra el zar Alejandro II de Rusia. Varios fueron hechos por un grupo considerado el primer grupo terrorista organizado en buscar una revolución. Sin embargo, matar al zar no fue fácil. Pero los numerosos complots para asesinar al emperador de Rusia tendrían enormes repercusiones para la sociedad rusa. Alejandro II nació en 1818, hijo mayor de Nicolás I y la princesa Carlota de Prusia. Su ascenso al trono no era predestinado. El zar Nicolás, tercer y último hijo de Pablo I, llegó al trono porque su hermano mayor murió sin hijos y el segundo renunció a sus derechos. Nicolás asumió como zar en 1825 y Alejandro pasó a ser zarevich y heredero. Nicolás enfrentó una revuelta al subir al trono, lo que influyó en su política más conservadora. Aumentó la censura, la policía y espías vigilaban todo, y los libros de texto eran muy regulados. El siglo XIX en Europa fue volátil. Comenzó con Napoleón en Francia, quien derrotó a Rusia y luego fue derrotado por ella en las primeras décadas. La derrota de Napoleón y la intervención rusa dieron al imperio un papel central en Europa, formando parte de la Santa Alianza con Austria y Prusia. La Santa Alianza buscaba suprimir movimientos nacionales y antimonárquicos, manteniendo el derecho divino de los reyes. Aunque las potencias coincidían, los hechos en Europa mostraron que solo compartir principios autocráticos no bastaba para mantener la alianza. El continente vivió guerras y disturbios, como las revoluciones de 1848 y la Guerra de Crimea en los 1850s. Cuando Alejandro II asumió como zar en 1855, Rusia enfrentaba una crisis. La Guerra de Crimea iba mal, la economía era ruinosa y crecía la demanda de reformas. Aunque el gobierno de Nicolás parecía un fracaso, la historia rusa contemporánea consideraba la Guerra de Crimea como la Cruzada de Rusia. Su propósito en la historia europea es despertar a Rusia, que ha estado manteniendo su fuerza oculta. Alejandro terminó la Guerra de Crimea en condiciones desfavorables, pero esto le permitió impulsar reformas y avanzar en la perfección civil y humana de la descendencia de Jafet. No buscaba crear un sistema democrático o parlamentario que limitara su poder, pero implementó las mayores reformas en Rusia desde Pedro el Grande. El cambio principal fue la emancipación de los siervos, liberando a 23 millones de personas. Un partidario escribió que buscaban retrasar la revolución en Rusia por 500 años. Alejandro afirmó que es preferible abolir la servidumbre desde arriba que esperar a que se elimine desde abajo. A pesar de la importancia del edicto, el verdadero camino para salir de la servidumbre estuvo lejos de ser sencillo. Los siervos sentían que no obtuvieron lo suficiente de la emancipación, preguntándose abiertamente si los señores habían sustituido su propia emancipación por la del zar. La derrota en Crimea llevó a Alejandro a realizar reformas militares y proyectos en ferrocarriles, comercio y recursos naturales. El zar reformó la justicia con el modelo francés, incorporando jurados, tribunales abiertos y nuevos códigos penales. Se relajaron algunas restricciones al pueblo judío, permitiendo vivir fuera de la zona asignada y eliminando impuestos especiales. Sin embargo, la rapidez y compromiso con el cambio no bastaron para muchos grupos revolucionarios y reformistas. La resistencia al régimen zarista persistía porque la autocracia y la represión continuaban, al igual que la pobreza. La liberación de los siervos apenas terminó los males sociales. En 1866, el socialista Dmitri Karakasov llegó a San Petersburgo y repartió una proclama a favor de la revuelta. Escribió un manifiesto al gobernador de San Petersburgo que decía: «He decidido destruir al malvado zar y morir por mi amado pueblo». Pero su manifiesto nunca llegó, se perdió en el correo. El 4 de abril de 1866, Kharkosov intentó dispararle al zar cuando salía del jardín de verano, pero falló. Quizá lo empujó un aprendiz de sombrerero, aunque esa versión se ha puesto en duda. Al ser capturado, Alejandro preguntó: «¿Qué quieres?». Él respondió: «Nada». Fue ahorcado. Meses después, el ataque causó represión inmediata en la Universidad de San Petersburgo, redada de revolucionarios y censura de periódicos el 6 de junio de 1867 en la Exposición Universal de París. Un inmigrante polaco de 21 años, decidido a vengar la brutal represión de Alejandro contra un levantamiento polaco en 1863, atacó la carroza que llevaba no solo al zar y a sus dos hijos, sino también al emperador francés Napoleón III. La pistola del asesino falló y explotó, hiriéndolo.
fue capturado y encarcelado 13 años después. Alexander Soloviov, un maestro y agitador que esperaba mejorar la vida de los campesinos rusos, hizo otro intento. Pensaba que la muerte del emperador cambiaría la vida social. El 2 de abril de 1879, armado con un revólver, se acercó a Alexander en el jardín de verano. Alexander huyó. Soloviov disparó 5 veces sin herir a Alexander. Fue capturado y ahorcado a finales de mayo. La respuesta fue otra fuerte represión que eliminó células revolucionarias. Aunque Soloviov actuó solo, compartió su plan y generó división. En el movimiento revolucionario que formó la Libertad del Pueblo, conocido como la Voluntad del Pueblo, usaron la violencia para desestabilizar el régimen zarista y provocar su colapso y una revolución. El 25 de agosto de 1879, el comité ejecutivo del grupo, con 22 miembros, sentenció al zar a muerte. Intentaron ejecutar la sentencia en diciembre. Cavaron un túnel bajo las vías a Moscú, pusieron explosivos y los detonaron al pasar el tren del zar. Pero, según un informe contemporáneo, leyeron mal el horario por un error de cálculo que arruinó los planes. El tren imperial pasó a salvo, pero el tren de equipaje que venía media hora después fue volado fuera de las vías. Pero ya había otro complot en marcha. En 1879, Stepan Kulturin, de la Voluntad del Pueblo, trabajó como carpintero en el Palacio de Invierno. Durante meses, introdujo dinamita de contrabando en el palacio. El complot casi se descubre en noviembre. Arrestaron a otro agente y hallaron un plano del palacio con una X en el comedor real. Registraron el lugar, pero no hallaron dinamita ni reforzaron la seguridad. El 5 de febrero de 1880 hubo una cena en honor al hermano de la zarina. Kulturin contrabandeó 300 libras de dinamita al palacio y las puso con temporizador bajo el comedor, en la guardia del palacio. Una tormenta de nieve retrasó a un invitado y la cena. La explosión de dinamita mató a 11 y dejó decenas de heridos. El zar no estaba en el comedor. Tras varios intentos de asesinato, creó una comisión suprema administrativa para enfrentar a los revolucionarios. Uno de sus miembros, el conde Mijail Loris Melikov, fue nombrado ministro del Interior tras la disolución de la comisión. Loris Melikov buscaba las causas de la insatisfacción y propuso una reforma gubernamental como compromiso. El 13 de marzo de 1881, el emperador aceptó reformas que pronto se publicarían, pero el anuncio llegó demasiado tarde. Sin embargo, ya estaba en marcha otro complot de asesinato. El 13 de marzo o el 1 de marzo, según el calendario antiguo, era un domingo. Los domingos. El zar a menudo iba a la escuela de equitación Mijailovsky-Menesh para ver ejercicios militares. Su preferencia por horarios fijos hacía que el pueblo supiera dónde estaría. Varios revolucionarios participaron en el complot. Al revisar el horario, los conspiradores se prepararon para 2 opciones. Alejandro volvería de la escuela de escritura por 2 caminos, por la calle Malaya-Sudovaya o el canal Catalina. Se prepararon para ambas rutas, pero tomaron Malaya-Sudovaya, abrieron una tienda de quesos y excavaron un túnel bajo la calle para poner una mina detonable. Cuando el zar pasara para verificar el asesinato, 4 lanzadores de bombas estarían en las esquinas para acercarse tras la primera explosión. Para terminar el trabajo, si era necesario, finalmente otro hombre debía atacar con una pistola y un cuchillo. Si todo fallaba y el zar usaba el canal, solo les quedaban los lanzadores de bombas, diseñadas por ellos y de forma cilíndrica. Pesando entre 5 y 6 libras, la carcasa exterior estaba hecha de una lata vacía de queroseno y llena de nitroglicerina y piroxilina. Una vez más, el complot estuvo a punto de ser descubierto. Andrei Seliavov, principal organizador y encargado del ataque, fue arrestado días antes del intento de asesinato. Registraron la tienda de quesos, pero no hallaron el túnel por revisar superficialmente. Según el libro Camino a la Revolución, un siglo de radicalismo ruso de Abram Yarmolinsky, el complot estuvo a punto de ser abandonado. El Comité Ejecutivo de la Voluntad del Pueblo, sin bombas listas y cerca de rendirse, decidió actuar de inmediato. Construyeron las bombas rápido y pusieron la mina bajo la calle. Según Yarmolinsky, el zar y su seguridad pensaban que arrestar a Seliavov eliminaba cualquier riesgo de ataque. La emperatriz persuadió a Alejandro de evitar Malay, Sudovaya y la tienda de quesos, aunque no hallaron nada ahí. El carruaje en el que viajaba Alejandro. 2 era especial, un carruaje cerrado blindado. Bram,
que había sido un regalo de Napoleón. 2-1. Tirado por 2 caballos, lo seguían 3 sirvientes y varios cosacos a caballo. Los conspiradores vieron la procesión llegar, pero no atacaron esperando que pasara por la calle de la mina. Al volver a casa tras el pase de lista, el zar se alistó para irse. Había una señal aprobada. Una mujer debía pasar junto a los bombarderos y sonarse la nariz como señal. Si la carroza no iba por la ruta minada, ellos correrían al canal para interceptarla. La carroza eligió su ruta. Ella dio la señal y los hombres se apresuraron. El zar aún podía llegar antes si iba directo al palacio. En lugar de eso, se quedó en el palacio de su prima, la gran duquesa Catalina. Esto dio tiempo a los bombarderos para llegar a sus posiciones, excepto el cuarto, que se fue a casa. Ocultaron las bombas con tela, simulando paquetes extraños, pero no generaron sospechas. La procesión se dirigió al muelle junto al canal, pero un hombre pronto bloqueó su paso en la carretera. Aproximadamente a las 2:15 p.m., Nikolai Rysakov lanzó su bomba entre las patas del caballo y luego describió el ataque. La arrojé bajo el caballo pensando que explotaría bajo el carruaje. La explosión me lanzó contra la cerca. La explosión dañó gravemente el carruaje, mató a un cosaco e hirió a un repartidor. Las ventanas y la parte trasera quedaron destrozadas. Alexander solo tuvo un corte en la mano. Su jefe de policía ayudó al emperador, quien se inclinó sobre un herido. Le preguntaron si estaba bien y respondió: «Gracias a Dios, estoy ileso». El cochero herido pidió a Alexander quedarse en el carruaje, pero el jefe de policía sugirió subir al trineo y se dirigieron al palacio. Alexander aceptó, pero pidió ver a su atacante. Yrushkov gritó a alguien en la multitud, rodeado de soldados, el jefe de policía y cosacos. El emperador creyó haber escapado a otro intento de asesinato. Preguntó el nombre del atacante y se fue. En vez de irse, examinó el hoyo de la explosión, al hombre muerto y al niño. Al final, decidió marcharse. A pocos pasos de un hombre en la barandilla con un paquete, vi cómo arrojó la bomba a los pies del zar. La bomba hirió gravemente al emperador y al atacante, y dejó casi 2 docenas de heridos. Alejandro sufrió graves lesiones en piernas, abdomen y rostro. El jefe de policía, herido, subió a Alejandro al trineo y fueron rápido al palacio. El tercer atacante, según relata, vio que el acto ya había ocurrido, y ayudó al zar a subir al trineo, llevando la bomba bajo el brazo. Alejandro sangraba tanto que el trineo dejaba un rastro de sangre, si acaso era posible salvarlo. Al llegar al palacio y acomodarlo en el sofá del estudio, ya había perdido demasiada sangre. Por un momento se recuperó y recibió la comunión. A las 3:40 p.m., la bandera del palacio quedó a media asta. Vera Figner se reunió con los demás conspiradores y lloró por lo que creían su gran éxito. La pesadilla que había pesado sobre la joven Rusia durante 10 años había desaparecido. Escribió después: «La sangre del zar derramada por nosotros había redimido todos los horrores de la prisión y el exilio, toda la brutalidad y crueldad infligida a cientos y miles de nuestros camaradas, toda la sangre de nuestros mártires. Sin embargo, quizás era demasiado pronto para declarar la victoria. El atentado tuvo grandes repercusiones, pero no fue la revolución que esperaba la voluntad del pueblo. Alejandro III revocó las reformas de Melikov. Rysakov fue capturado y cooperó, lo que llevó al arresto de la mayoría del comité ejecutivo. Uno se suicidó después de un tiroteo con la policía. Rysakov y otros 5 fueron condenados a muerte. La ejecución de Hesia Helfman se aplazó por su embarazo, pero murió meses después de dar a luz, al igual que su hija poco después. Otro conspirador fue juzgado al año siguiente y condenado a trabajos forzados de por vida. Fue indultado. A los 20 años, Figner escapó y asesinó a un miembro de la policía secreta. Fue capturada en 1883 y sentenciada a muerte, pero la pena se conmutó por trabajos forzados. Tras 20 años fue liberada. Alejandro III fue un líder reaccionario que anuló varias políticas liberales de su padre. Uno de los resultados más trágicos se debió a la participación de Helfman, quien era judía. Su papel en la conspiración fue menor. Facilitó un departamento para reuniones, pero Alejandro III usó esto como pretexto para tomar represalias contra los judíos en Rusia, lo que resultó en las leyes de Mayo y varios pogromos. Había varios miembros judíos en la voluntad del pueblo, pero nunca fueron mayoría y su papel fue exagerado en la propaganda. Una iglesia ortodoxa rusa, la Iglesia del Salvador sobre la sangre derramada, fue construida sobre el sitio del asesinato. Financiada por los Romanov, la iglesia sobrevivió a la revolución y al periodo soviético. Hoy funciona como museo
e Iglesia. Aunque la revolución tardaría 40 años en llegar a Rusia, esa tarde pareció morir la posibilidad de una reforma pacífica o un parlamento adecuado. En marzo de 1881, junto con Alejandro II, solo habría más represión hasta que la violencia de otro grupo revolucionario acabó con el Imperio ruso en 1917. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a El Chico de la Historia. La historia merece ser recordada. Como miembro en YouTube, un patrocinador en 1950. Únete a Locals, apóyanos en Patreon o visita nuestra tienda de productos. Reservar un mensaje especial del Chico de la Historia. La historia merece ser recordada en Cameo.